Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Y ahora vamos a viajar hasta la provincia de Entre Ríos para charlar un ratito con un productor, ingeniero agrónomo, productor agropecuario y secretario de FECOFE. Su nombre es Ricardo García. Y el motivo de la entrevista es porque FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas, cumple 17 años. Bienvenido, Ricardo García, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? De este lado estamos Mónica y Alejandro. Bueno, encantado, ¿cómo están? Muy bien. ¿Por dónde te enganchamos esta mañana, Ricardo? En Gualeguaychú. Gualeguaychú. En la ciudad de Gualeguaychú. ¿Y el tiempo está apacible o tiene frente de tormenta? No tenemos frente de tormenta, tenemos un día espectacular, pero bueno, los que somos productores agropecuarios tenemos un concepto distinto de lo que es buen tiempo, ¿no? Para nosotros buen tiempo en este momento sería que esté lloviendo, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Qué es un hay buen tiempo para ustedes? Y bueno, que las lluvias acompañen las pasturas, los trigos, los maíces, los rebrotes de los montes para la hacienda, digamos, y que las lluvias no sean tan irregulares como están siendo ahora. Así que estamos preocupados porque se extiende la sequía y el famoso y anunciado y preanunciado fenómeno del Niño no aparece. Así que hay una preocupación general con este tema. Y esa preocupación, más allá de la cuestión cultural que todos los que viven vinculados a la producción agropecuaria tienen, ¿cómo nos afecta en lo económico al resto del país? Y bueno, yo creo que hay diferentes formas de afectación en una sequía. En una sequía general, los santarrianos, por ejemplo, venimos de 3 declaraciones de emergencia sucesivas. Esperemos no tener que declarar una 4ª emergencia por sequía, pero casi siempre en este tipo de procesos, y ya refiriéndonos a lo que son los productores agropecuarios más chicos no resisten la pérdida de una cosecha o no resisten la mortandad de los animales, y muchos se quedan afuera del sistema, ¿no? Esa es una de las afectaciones que puede suceder. Después, en el caso de la producción de alimentos directos como hortalizas, frutas y verduras, las que no están bajo riego, por ejemplo, las grandes sequías lo que hacen es disminuir la oferta de productos y aumentar el precio de los alimentos. Y si nos vamos un poquito y metemos un poco más la mano en el tarro, digamos, y ahondamos un poco la situación climática que afecta siempre a los más chicos, lo que hace es reforzar el proceso de concentración de la tierra, los procesos de concentración de capital, y pasarse mucha tierra al sistema de producción de commodities o al sistema extractivista de producción, con las consecuencias que ya sabemos, ¿no es cierto? Mucho lobby en cuanto al tema de la formación del precio de los alimentos, se fortalece el abuso de posición dominante de las empresas, los estamentos del gobierno que intentan de alguna manera que no haya ese tipo de abusos tienen cada vez menos fuerza frente a esas decisiones de tipo monopólica, ¿no es cierto? Así que todo lo que sea y que redunde en una afectación de los productores más chicos rebota muy significativamente en las áreas urbanas, ¿no? Muy significativamente. Lo que pasa es que no se ve el proceso, o no se entiende, o no se termina de encadenar. Pero una afectación directa podríamos decir que es el precio de los alimentos. La explicación es clarita.
Más claro, echale agua, que te está faltando en Entre Ríos, pero ahora, Sí, me sí, dejaste la la verdad. pelota, me la dejaste complicada, Ricardo, porque ¿cómo hago para llevarte de la concentración de la tierra y todos estos problemas que traen los oligopolios a los 17 años de FECOFE? ¿Cómo hago? Ayúdame un No, poco. bueno, no, te ayudo, te ayudo. A ver. Eh, la Federación porque vamos a caer en el mismo lugar, ¿no? La Federación de Cooperativas Federadas nace en el seno de la Federación Agraria Argentina en el año 2006, como consecuencia de la quiebra de una federación enorme que había en la Argentina, que se llamaba FACA, Federación Argentina de Cooperativas Agropecuarias. Y hubo federaciones pequeñas que se formaron en diferentes provincias, y una que se formó adentro de la Federación Agraria, que es la FECOFE. Allí convergieron cooperativas que hacen, digamos, agricultura tradicional, pero también cooperativas lácteas, cooperativas vitivinícolas, olivícolas, que fueron, digamos, armando una federación muy, digamos, muy bien distribuida geopolíticamente, ¿no? Ocupando hoy 11 provincias de la República Argentina y conformando con el correr del tiempo lo que hoy son alrededor de 70 cooperativas. Hay cooperativas apícolas, cooperativas extractoras de acá en el macizo citrícola del norte de Entre Ríos y sur de Corrientes, cooperativas que hacen jugo y aceites esenciales del citrus, cooperativas que hacen, por ejemplo, carne ovina y caprina, cooperativas que hacen quesos. En la provincia de Buenos Aires, un poco más variado, hay una cooperativa nuestra que se dedica a la exportación de kiwi, otra cooperativa que hace estruzados de avena, es decir, muchas de las cooperativas, la particularidad que tiene nuestra federación, que sí el jueves cumplió años, es tener una enorme diversidad y una enorme heterogeneidad en cuanto a la producción y a la industrialización y ahora más recientemente a la comercialización de alimentos directos, ¿no? Por eso la Federación Agraria, entre sus cuadros donde yo me encuentro, digamos, tenemos una mirada y un pensamiento que es la antítesis de la concentración y que es, digamos, establecer pilares de defensa de los pequeños y medianos productores. Por eso también la creación de la mano de FECOFE, de la Mesa Agroalimentaria Argentina, donde está la agricultura familiar argentina con la FONAF, donde está la Unión de Trabajadores de la Tierra, es decir, donde está el Movimiento Nacional Campesino Somos Tierra, es decir, una federación de pequeñas cooperativas que empezó con muy poco, que hoy tiene una presencia en 11 provincias y que además de trabajar para el fortalecimiento de sus instituciones y de interactuar con el Estado, también tiene un posicionamiento muy firme respecto de defender el modelo de la producción de alimentos sanos, que atiendan la sustentabilidad, que atiendan el arraigo, y que traten de alguna manera de frenar el proceso de concentración. Y ahí sí viene la parte, ¿no?, que vino después de las acciones de la Mesa Agroalimentaria, donde está FECOFE, pero creo haber redondeado bastante, ¿no?, la idea. Y como FECOFE, ¿cuáles son los desafíos de corto plazo que tienen hoy? Bueno, los desafíos, hoy estamos inmersos en una enorme coyuntura, pero yo diría que más que desafíos de corto plazo son urgencias. Hay una serie de cuestiones que hay que rever en cuanto a la política pública, y nosotros la venimos remarcando y marcando. A nosotros nos hace falta, como movimiento, digamos, una serie de normas que tienen que ver con el acceso a la tierra, que tienen que ver con la detención de la expulsión de productores de sus tierras, que tiene que ver con el financiamiento de las entidades de productores y las cooperativas para poder establecerse y para poder fortalecer el agregado de valor
en los territorios. Esas son cosas urgentes. Y bueno, y hay otra serie de cosas. Si vamos más profundamente, creo que una ley de arrendamientos sería una cuestión que deberíamos estar empujando. De hecho, lo empujamos en el Congreso. Digamos, tratar de que las cooperativas no se caigan, que los productores no se tengan que ir por cuestiones de, digamos, de expulsión o por mecanismos de expulsión o por ese falso concepto de la expansión de la frontera agrícola. O sea, tenemos muchos frentes abiertos, todos son un desafío en sí mismo, pero si uno los junta, si uno los concatena, ¿no? Financiamiento, transición agroecológica, arrendamiento, financiamiento y además un rediseño de la matriz impositiva para los pequeños y medianos productores, son, digamos, los pilares de lo que yo llamaría un ayornamiento de la reforma agraria, ¿no? Y los que les dije antes también es algo desafiante, que es cómo ponemos en debate en la sociedad urbana las cuestiones de la problemática de la ruralidad. Ese también es un desafío. No sé si contesté bien tu pregunta. Bien y clarito, me gusta eso. Bueno. Y Ricardo, nombraste varias veces el Estado. Digo, ¿cómo es la relación de FECOFE en particular y de la mesa agroalimentaria en general? ¿Cuál es la relación que tienen con este Estado que estamos viviendo en este momento? Bueno, yo tengo que decir algo en relación a esto, que es muy muy interesante tu pregunta, y tiene también que ver con la concepción del concepto campo, ¿no? En la sociedad urbana. Estamos acostumbrados por cierta cantidad de medios, en su mayoría hegemónicos, a reducir la mirada sobre el concepto campo solamente al extractivismo, ¿no? Y cuando habla la mesa de enlace de entidad agropecuaria, es como que estamos definiendo esa parte por el todo. Una de las cosas que vimos en estos 2 últimos años es que el gobierno, gestión Domínguez, gestión Bailo y Massa, ¿no? En estos últimos 2 años, en estos últimos año y medio, podría decir, un poco más cerca, el Estado, cuando dice invito a una reunión, por ejemplo, de emergencia, llamo las 2 mesas. Es decir, que por primera vez, después de muchos años y después de mucho discurso, el Estado está comprendiendo la heterogeneidad del sector rural. Y en la comprensión de la heterogeneidad, la política se diseña distinto. Entonces, ese diseño distinto de política para los pequeños y medianos productores lo hemos visto. Lo hemos visto, por ejemplo, les cuento un dato que tiene que ver con las cooperativas. En la última época de Julián Domínguez se larga el Plan Copar. Es un financiamiento para las cooperativas que hacen agregado de valor en el territorio de alimentos. Antes las cooperativas tenían que ir a pasillear para conseguir alguna cosa a los ministerios. Hoy vino el ministerio y salió al territorio, salió a Entre Ríos, salió a Misiones, salió a todas las provincias a relevar las necesidades de las cooperativas y aplicar líneas de financiamiento para sus procesos de agregado de valor. Porque una de las cosas que nos ha pasado históricamente ha sido producir mucho y bien, pero el agregado de valor es de otros actores, la comercialización es de otros actores, ¿no? Y ahí es donde viene el monopolio, el abuso de los precios. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que no queremos perder ningún eslabón de la cadena, y en ese no perder eslabones de la cadena de nuestros alimentos, el Estado está digamos, ayudando y está poniendo fichas en ese concepto. Con financiamiento, muy poco con normas, hay que trabajar muchísimo más en el plano legislativo. Escuchan una crítica y vemos reacciones después de la crítica, pero tenemos un montón de trabajo, digamos, y un montón de interacción,
y estamos preocupados por lo que viene, por el modelo que viene. Ya nos pasó entre el 15 y el 19 que tuvimos que ir a pelear al Congreso como FECOFE con los diputados afines cuando querían atacar el estatus impositivo de las cooperativas, y fue una pelea. No queremos que vuelva a eso, porque para cierto sector de la política argentina el cooperativismo es competencia desleal, ¿no? Y para nosotros el cooperativismo es persona primero, producto después, ¿no? Familia primero, producto después, ¿no? Y hay gente que entiende que lo único que importa es aumentar la cantidad de toneladas, y esa pareciera que fuera la noticia, ¿no? Y la verdad es que nosotros queremos productores en el campo, después el producto. Y en ese sentido, bueno, la pelea en lo legislativo que le digo que nos está faltando, y no solo en leyes nuevas, eso lo tengo que decir también, no solo en leyes nuevas, hay que rediscutir, rediseñar urgentemente la ley de entidades financieras, y entre otras más específicas para el sector de alimentos, la Ley Federal de Carnes. Entonces, como verán, el frente es institucional, es político, es legislativo, es estructural. No me alcanza la hoja si debería escribir los títulos de los desafíos que venimos asumiendo hace años, que asumimos hoy, y que vamos a seguir en el futuro encarando y atropellando. Es lindo escuchar a un cooperativista decir que hay que rediscutir la ley de entidades financieras. Es hermoso, es una alegría al alma, porque es casi meterte en el corazón del neoliberalismo argentino eso. Bueno, pero eso también es parte de los prejuicios que los citadinos tenemos respecto a los compañeros que están laborando la producción de alimentos, que creemos que solamente están en la semilla, en la meteorología, y en realidad, por suerte, los compañeros tienen una mirada estratégica muy interesante. Bueno, les agradezco el concepto, pero son cosas sin la cual no vamos a avanzar, digamos. Si no rediscutimos ley de identidad financiera, si no... Ley Federal de Carnes, ya le digo que es un abuso, que es para los grandes, ¿no? Y que la clase legislativa argentina tiene que laburar eso. También tenemos un trabajo, y en ese caso yo sí trabajé mucho y estuve interactuando en el año 2018 con otro de los puntos álgidos de toda esta cuestión que afecta a la producción y el precio y la comercialización de alimentos, que es la ley de semillas, ¿no? Entonces, casi el gobierno anterior le regala la ley de semillas a Monsanto Bayer, y si no estábamos interactuando, hubo diputados de muchas provincias, de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Puedo nombrar a 3: Yarlora, Contigiani y Bailo, en su carácter de diputados nacionales, que se opusieron firmemente a una modificación propuesta por el ex ministro Echeverre, entrerriano, de ley de semillas, y que afectaba mucho el arraigo, afectaba mucho los ingresos de los productores. Es decir, tuvimos en ese momento mucha pelea, y bueno, eso le quedó la ley vieja, digamos, que es mejor que la ley que proponían, ¿no es cierto? Así que ahora, en definitiva, forma parte ley de semillas de otro de nuestros puntos y otro de nuestros desafíos. La última pregunta para no joderte más, Ricardo. ¿Cómo vamos a encontrar a FECOFE en 20 años? Bueno, qué bueno, qué extraordinario. Una prospección de análisis de escenarios futuros. Yo espero encontrar a la FECOFE completamente fortalecida. Puede que sea en cantidad de cooperativas, pero también en la calidad institucional de sus cooperativas, del fortalecimiento de sus instituciones. La veo formando una gran red de nodos
de producción y comercialización de alimentos sanos, seguros y de prácticas sustentables. La veo teniendo una incidencia muy fuerte en el diseño de las políticas públicas. La veo completa, total y absolutamente amigada con la sociedad urbana, casi digo sociedad rural, y ahí sí que me amigada con la sociedad urbana, ¿no? Y habiendo llegado a ese punto donde la sociedad urbana en la góndola asuma la responsabilidad que tiene de defender sus derechos a otro tipo de alimentación, ¿no? Que no es otra cosa que hablar del gran paraguas para mí de la reforma agraria o de una nueva reforma agraria, que es la soberanía alimentaria, y que se acaban de cumplir 16 años de la creación del concepto en Roma, de la cuestión de la soberanía alimentaria. Así que yo caminamos en FECOFE, digo yo, por decir FECOFE, y está mal, vamos a hablar en tercera persona. Nosotros en FECOFE estamos trabajando para todo ese proceso, un fortalecimiento, más cooperativas, más cooperativismo en la Argentina relacionado con el sector alimentario y de servicios, más interacción con instituciones y grupos de productores de todo el territorio, y quizá con el triunfo de haber podido modificar todas las leyes que están hechas para más concentración y más monopolio. Me gustaría que el escenario de los próximos 20 años, el escenario futuro, esta prospección, termine con estos términos. Y ahora la última pregunta es, sí, no jodemos más. Digo, No pasa nada, no hay problema. Para todos los entrevistados, ¿qué te hubiese gustado que te preguntáramos y no tuvimos la capacidad para preguntarte? No, eso no. Está todo bien, de esto hablamos, de esto vivimos, de esto somos. Ustedes han ido al nudo de la cuestión, pero lo que sí yo querría advertir, ¿no? Que no sé si es una pregunta que me hubiera gustado que me hagas, pero sí, ya que me das el pie, advertir que no cualquier decisión electoral de la sociedad argentina va a desembocar en procesos virtuosos. Y el pedido a la sociedad argentina de mirar qué modelo de los dos que se proponen es el que nos va a dar un mejor nivel de vida, una mejor alimentación, un mejor cuidado del medio ambiente y sobre todo lo que le vayamos a dejar a las generaciones que vienen en materia de recursos naturales y de sustentabilidad. Qué claro, qué concreto y qué conciso. Qué bueno es compartir eso. Quizá por eso andemos buscando a la gente como ustedes, ¿no? Para que nos lo diga clarito y nos haga pensar clarito. Ricardo, no quiero despedirte sin agradecer hoy a un chango amigo en común, al ruso Grunfeld, que hizo posible que nos juntáramos, porque le preguntamos al ruso, ¿con quién podemos hablar de FECOFE para hablar de los 17 años? Y lo primero que tiró fue el nombre de Ricardo García, así que gracias, Ricardo, y un abrazo al ruso por extensión. Y abrazo a los compañeros entrerrianos, que debe estar lindo Entre Ríos en esta época. Sí, está muy lindo. Y por supuesto que me sumo a un abrazo fraterno de nuestro amigo común, Edgardo el ruso Grunfeld, un hermano. Muchísimas gracias. Abrazo grande y fuerza. Gracias. Fue todo por hoy. No todo por hoy. Ricardo García, secretario de FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.